Por eso en el día de hoy pues, tenemos la fortuna de contar con la presencia virtual de Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, excandidato presidencial y nuevamente, pues digámoslo, precandidato presidencial para las próximas elecciones. Una frase que vos repetías a menudo como gobernante, lo mejor o lo más bonito para los más pobres, ¿cierto? En este caso, en medio de la pandemia, ¿quiénes crees vos que son esas personas más vulnerables y cómo crees que la sociedad y el Estado deba ocuparse de ellos? Hay una cantidad de personas en Colombia, en general en Colombia, que viven en unos niveles de pobreza absolutos. Esas personas son totalmente vulnerables, totalmente frágiles y necesitan el acompañamiento del Estado de manera directa para evitar que tengan hambre. Una circunstancia de esta naturaleza, una pandemia como la que estamos viviendo, devela la forma como nos desnuda como sociedad, nos hace ver en vivo y en directo, en forma simultánea, todas las desigualdades. Vos que has gobernado, te pido yo un consejo como concejal, es cómo debe revisarse el plan de desarrollo a la luz de la crisis, pues primero sanitaria, pero luego económica y social que se avecina. Es un lío, realmente es un reto muy grande y es una situación muy difícil. Yo les exigiría, digo exigiría en términos políticos como concejal, a la alcaldía que hiciera en el plan de desarrollo, considerara diferentes escenarios acerca de lo que puede pasar y quisiera que me mostraran cuáles son las acciones para cada uno de esos escenarios, identificando los principales problemas sociales que va a tener la ciudad y cómo los va a enfrentar. Si no se hace ahora, ya después, de aquí en adelante, empieza a gobernarse con una estructura tambaleante del plan de desarrollo y es necesario, repito, pedir que estén los escenarios, que estén las intervenciones sociales, que haga una priorización de intervenciones de acuerdo a los escenarios que se pueden plantear a partir de este momento. Yo, siendo concejal, le pediría eso a cualquier alcalde o cualquier alcaldesa en cualquier lugar de Colombia. Abordado otro tema que a mí también me inquieta mucho y es la relación entre la ciencia y los gobernantes, ¿sí? Hemos visto, por ejemplo, pues a Donald Trump, todo su negacionismo alrededor del cambio climático. Hemos visto a él mismo negando inicialmente la importancia o la gravedad de la pandemia, pero también aparecen otros gobernantes como Bolsonaro en Brasil diciendo que cuál cuarentena, que eso para qué. Incluso en Medellín recientemente hemos tenido como una polémica político-científica alrededor de la validez de los datos y análisis que nos suministra el CIATA sobre el tema de la contaminación atmosférica. A mí me da susto porque yo soy ingeniero, soy académico, le creo bastante a la ciencia, pero veo que hay unas tendencias políticas mundiales que están intentando ignorar la ciencia. Entonces quisiera conocer brevemente cuál es tu opinión sobre la importancia de la ciencia, pero sobre todo cómo debe un gobernante apoyarse en los científicos a la hora pues de analizar y de tomar decisiones. Daniel, yo soy un científico, yo soy un matemático, mi vida ha sido construida alrededor de la ciencia y en particular de las matemáticas, y esa es mi forma de relacionarme con el mundo. Pero hay gente y gobernantes que no tienen, y probablemente eso en primera instancia está asociado con su formación, porque todos tenemos una formación cuando llegamos a gobernar, donde no tienen la más mínima consideración por lo que significa la ciencia, por la observación directa de unos fenómenos en manos de científicos con herramientas rigurosas para entender lo que está ocurriendo. Y entonces se convierte el arte de gobernar o el gobierno o las decisiones del gobierno en lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo me imagino, lo que es mi voluntad, y esa es una fatalidad muy grande. Lo que estamos viendo con esta epidemia, esta pandemia realmente que está en todo el mundo, es que la ciencia es la única fuente que nos da a nosotros una información, nos explica lo que está ocurriendo, nos da una información acerca de lo que puede ocurrir y nos está dando la información en el día a día. Ignorar el carácter científico de las investigaciones que están haciendo para entender este problema requiere ese conocimiento
y nos está dando entonces valor a la ciencia en estos tiempos cuando se creía que la ciencia era un elemento cualquiera dentro de la toma de decisiones de los gobernantes, y está teniendo pues una lección en vivo y en directo acerca del conocimiento científico como parte fundamental de las decisiones que tenemos que tomar nosotros para avanzar en una sociedad. Sergio, ya que hablamos como de este tema de líderes mundiales, ¿qué nos está diciendo esta crisis sobre el sistema mundial y qué crees que pueda pasar, digamos, en el futuro cercano? Y estamos hoy en condición de vulnerabilidad total, de fragilidad, y decir, nosotros somos frágiles. Y eso tiene una condición, esa fragilidad nos está mostrando, como les digo, en vivo y en directo, todas las vulnerabilidades que tenemos nosotros como parte de este planeta. En particular, estamos viendo todas las desigualdades tremendas que tenemos en nuestra sociedad, en todas las dimensiones posibles. Y eso nos tiene que hacer más humildes, reconocer esa fragilidad, reconocer esa vulnerabilidad que tenemos como planeta y las desigualdades profundas que tenemos en el contexto del planeta y en cada una de nuestras sociedades. Yo no tengo la menor duda de que aquí hay una ruptura con una estructura política donde el individualismo, la satisfacción de los individuos, la condición de un mercado que actúa y nos lleva a las mejores condiciones, ese cuento se acabó. Y eso pues es una versión muy simplificada de lo que es el neoliberalismo, pero yo no tengo la menor duda de que el neoliberalismo, en la forma como lo hemos visto en las últimas décadas, para mí es un capítulo que se va a cerrar. Ahora, eso es una discusión política, vamos a ver qué pasa, porque hay unas personas que dicen, apenas pase esto, volvemos a lo mismo. Yo espero y quiero, y eso hace parte de la política, de la manera como conducimos nosotros la política y la dirección que le queremos dar a una sociedad, que esto no vamos a volver a lo mismo. Y en ese terreno, pues, van a ser unas discusiones muy interesantes acerca del papel del Estado y la relación entre nosotros como seres humanos. Y tiene un eje fundamental que va a pasar por la relación con el medio ambiente, la afectación del cambio climático, la forma como estamos viviendo, que son puntos que tenemos nosotros encima. Entonces, son tiempos extraordinarios, con una gran cantidad de incertidumbres, donde quienes estamos en la política y en lo público vamos a tener que construir unas respuestas, porque además no hay una Biblia que diga, haga esto para estas circunstancias, sino que vamos a tener que responderlo. Tremendo, tremendo lo que viene. Precisamente sobre este tema mundial, hay uno de los pensadores pues, que hemos estado siguiendo, su nombre es Noah Harari, y él propuso este cuadrante, ¿cierto? Un poco pensando en lo que se viene, pero uno igualmente puede identificar desde ya ahí las reacciones de ciertos países o de ciertos ciudadanos, en fin, yo creo que esto aplica en varios niveles. ¿Cómo ves este análisis y lo que podría pasar según donde nos situemos? Yo, por supuesto, me ubico en el cuadrante número 1, el de solidaridad global y empoderamiento ciudadano. Esto va a ser una discusión política. ¿Cómo y en qué cuadrante nos vamos a ubicar nosotros? Y no es una discusión trivial. Va a ser una discusión muy difícil porque ya hablamos de unos líderes que tienen una visión del aislamiento nacionalista. Ya hemos visto en muchas partes del planeta que además está dándose un empoderamiento autoritario de gobiernos donde están destruyendo la democracia, las libertades básicas. Y en una época de en una circunstancia de esta naturaleza como la que estamos viviendo, hay unos que quieren aumentar el poder para tomar medidas extraordinarias y desde ese poder destruir la participación ciudadana, el empoderamiento ciudadano, que va en contravía de ese poder concentrado en unos gobiernos que desprecian la democracia. Entonces, esa va a ser una batalla política gigantesca. Entender la naturaleza de la ciencia. Fíjense ustedes, hemos hablado de la ciencia como algo valioso, la tecnología como un elemento importante en la construcción de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo sabemos que esa ciencia y esa tecnología pueden ser utilizadas para destruir libertades humanas básicas que nosotros no podemos permitir. Vamos a volver ahora al tema político, precisamente leyendo la entrevista que concediste a la revista Semana tituló la entrevista Nunca me uniría con Petro. Y entonces, obviamente, pues a partir del titular, la gente muchas veces sin leer incluso la entrevista ya queda como sesgada en eso. Pero yo creo que era más interesante en la entrevista cuando, por ejemplo, afirmabas que era
el fin de la era del uribismo y que decías que era necesario ya una alternativa diferente. Entonces, me gustaría que desarrolláramos un poco ese nudo que se armó, porque todo el mundo dice que es tan raro que Fajardo sale a decir que con Petro nunca se uniría, pero nunca dice que no se uniría con el Centro Democrático. Si usted solamente lee un titular, pues por supuesto eso no significa el contenido que está dentro. Y además cuando yo digo esa expresión que la dije, que no tiene, pues que la dije a conciencia además. No fue que se me escapó, no, lo pienso y lo digo y lo expliqué. Y lo expliqué por qué. Pero al mismo tiempo explico lo que viene a continuación para nuestro país, donde yo señalo que aquí se terminan 20 años de una historia política donde los protagonistas han sido el expresidente Álvaro Uribe y sus seguidores, y que el presidente Duque es el último capítulo de una política que ya no tiene lugar en nuestro país, y estoy hablando de una convergencia alternativa para gobernar a Colombia. Sí, que también podríamos concluir y afirmar que no te unirías tampoco con el Centro Democrático para una futura campaña presidencial. Por supuesto, como nunca me he unido, no nos hemos unido, no nos vamos a unir, y estamos hablando como hemos hecho en la ciudad de Medellín, cuando yo fui alcalde, cuando Alonso fue alcalde, cuando yo fui gobernador, hemos gobernado desde una perspectiva independiente. Sergio, 5 minuticos de tema personal y terminamos. ¿Cómo estás pasando la pandemia? ¿Estás haciendo deporte? ¿Qué estás leyendo? ¿Estás contento de que el Medellín no vuelva a perder? No, empecemos por el Medellín, en medio de todas estas discusiones. Preciso cuando nos íbamos a ganar la Copa Libertadores para todo esto. No, es muy duro. Esto es muy duro para nosotros los hinchas del Medellín. Pero bueno, la verdad es que a mí me hace falta el fútbol. Fíjense ustedes, pues por supuesto los que aquí, pues habrá personas escuchándonos que no son del mundo del fútbol, pero con Daniel compartimos esa pasión del fútbol como muchas otras personas, y en particular por ese equipo que es el Deportivo Independiente Medellín. Entonces, me hace falta el fútbol, me hace falta las noticias de deportes en los medios de comunicación, pero este es un proceso de ajuste mental, de entender las circunstancias que estamos viviendo, de trazarse unas rutinas, de pensar en los temas, de organizar la mente para tener pues una tranquilidad, y eso es parte de lo que yo me he propuesto en la vida. Cada día tener mayor tranquilidad, más serenidad en medio de toda esta confrontación, de los insultos, de las agresiones, mentiras, tener la serenidad para tramitar las dificultades de la vida diaria, y este ha sido un buen tiempo para profundizar en esa serenidad de reflexión individual, pero fundamentalmente estoy pasando el tiempo leyendo estudios sobre pues, el coronavirus, sobre la sociedad que viene, sobre las desigualdades, sobre todo eso. Estoy muy concentrado, no he tenido tiempo casi para la literatura, que hubiera sido un buen momento para tener la literatura, pero no he tenido casi tiempo por estar agobiado leyendo todo esto que está apareciendo, reflexiones acerca de lo que está ocurriendo. Y trato pues de, como les digo, de tener el espíritu en paz, que es parte de lo que yo me he propuesto en la vida para poder además ser líder en una circunstancia como nosotros vivimos. Sergio, muchísimas gracias por atender esta invitación. Pues nos quedan ahí varias reflexiones interesantes. Te mando un abrazo fraterno. Espero pues en algún momento verte de nuevo por aquí en Medellín, y mucha suerte para este año.